Todos nosotros hemos venido escuchando acerca del cónclave, este hecho tan importante que se va a realizar dentro de la Iglesia Católica para elegir al sucesor de Pedro. Es un hecho que se realiza cada vez que un papa muere o uno renuncia. Pero, digamos, también nos da pie a poder hacernos preguntas, reflexionar acerca de lo que viene sucediendo aquí. Y una de ellas, que me parece la más importante, es dónde termina Dios y dónde empieza el poder. Dónde se traza esa línea entre lo que creemos que es obra del Espíritu Santo y lo que claramente es estrategia, ambición o miedo. Es esa, digamos que la razón más importante por la cual hoy vamos a hablar acerca del cónclave. Este evento que normalmente viene rodeado de incienso y secretismo, donde unos hombres enclaustrados con sotanas rojas van a decidir quién llevará la barca de Pedro a buen puerto. Pero podríamos decir que esta vez lo vamos a mirar de una manera distinta. Vamos a entrar a la Capilla Sixtina no solo con fe, sino también con preguntas. Y buscaremos analizarlas desde diversas aristas. Es bueno poder entenderla, es bueno poder mirarla desde distintos ángulos, porque quizás al entender cómo se elige un papa, podamos ver algo mucho más profundo. Terminemos comprendiendo algo que es vital, cómo decidimos nosotros cuando nos toca elegir entre el alma y el poder. El cónclave, hoy, lo podemos ver como un evento solemne, pero su origen nació por una crisis. Nació en medio de manipulación y hambre. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante saber cuál es el origen de todo, obviamente. Y esto sucedió en el año de 1268. El Papa Clemente IV había fallecido. Y pues los cardenales reunidos se demoraban muchísimo en la elección del sucesor de Pedro. Exactamente tardaron casi 3 años en ponerse de acuerdo. Esta elección estaba sucediendo en la ciudad de Viterbo. Era ahí donde estaban reunidos y pues el pueblo se hartó. Se hartó de que hace tanto tiempo y no pudiesen haber tomado una decisión al fin. ¿Qué cosa hizo el pueblo? Se abalanzó sobre el lugar donde se estaban reunidos, cerraron las puertas del palacio donde se encontraban los cardenales y luego retiraron el techo de este sitio. Y finalmente, como en un estado de sitio, solamente les pasaban pan y agua. Así fue el nacimiento de este término, que viene del latín cum clave, con llave. Fue un encierro forzado para obligarlos a decidir. El primer cónclave, entonces, podríamos decir que no fue nada espiritual, fue una medida de presión. Aquí podemos apreciar una arista que es interesante. Como todo sistema de poder, la iglesia institucional también tuvo que adaptarse al conflicto. Las reglas no nacen del cielo, nacen del desorden. Y el orden lo impone quien tiene más hambre de decisión. Es que, solo imagina, la presión a la que estos hombres mayores, con poder, encerrados, sin contacto con el exterior, vigilados, presionados, orando y negociando durante días, semanas o meses, pues sí genera una gran presión, pues los vas a ver más predispuestos a hacer concesiones a sus lealtades, a sus pulsiones, a sus fantasmas ideológicos, y es que el encierro no purifica automáticamente. A veces debilita la voluntad y refuerza el miedo. Y queridos amigos, el miedo también vota. Normalmente vamos a escuchar frases como que al Papa lo elige el Espíritu Santo. Y esta frase se repite como un dogma popular.
Lo escuchamos en la televisión, en la plaza de San Pedro, en los discursos oficiales, en las misas a las que vas a tus parroquias, en las conversaciones con algún amigo conocido. Y pues sí, normalmente esto se dice con convicción y con devoción. Y digamos que con una comodidad que pocas veces se cuestiona. Entonces, nosotros estamos aquí para hacer preguntas. Y para hacer preguntas a veces incómodas, pero que tienen un fin. Que te des cuenta que tan fundamentada tienes la creencia que tienes, ¿no? Muchas personas que inclusive no conocen mucho de la iglesia podrían preguntarse, ¿no? Porque hay una votación si es que es Dios quien decide. Es más, ¿por qué habría varias rondas de votaciones? Eh, ¿Por qué existen los pactos, los lobbies, las estrategias, las alianzas en bloque? Ya vamos viendo cómo se van formando unos bloques en las reuniones previas antes de entrar al concilio, por ejemplo. Hasta prender tu televisor y escuchar las noticias o ver los comportamientos de los mismos. ¿Mm? ¿Por qué a veces gana no el más santo, sino el más hábil? ¿Acaso el Espíritu Santo necesita de quórum? ¿O negociar entre bandos? Son preguntas que podrían ser incómodas, pero que son válidas. Al respecto, Joseph Ratzinger, nuestro querido Benedicto XVI, uno de los teólogos que más he admirado, digamos que decía que el Espíritu Santo no impone nombres, el Espíritu Santo inspira, pero deja espacio para la libertad del hombre, incluso para su error. Karl Rahner, otro filósofo, otro teólogo importante de la Iglesia Católica, era aún más osado y decía algo todavía más humano y más espiritual, y era que Dios actúa en lo cotidiano. Claro está, si lo dejamos entrar. Con esto, ¿qué es lo que nos quieren decir? Nos quieren decir que el Espíritu Santo no se impone, se ofrece, no fuerza, propone. Es un rasgo de Dios, es un rasgo de Dios. Dios es todo un caballero, Dios no te impone nada por la fuerza. Pregunta antes de actuar. Pero cuando esta propuesta de Dios se mezcla con la ambición, con el cálculo, con el miedo, con las presiones del entorno, pues ¿qué tanto lo estamos dejando actuar? Y esto no es algo para horrorizarse. No, queridos amigos, debemos de recordar que los cardenales pueden ser personas espirituales, pero también son humanos. Y por lo tanto, pues tienen una tendencia también hacia el pecado, como todos nosotros. Pero en este hecho también entra un concepto fundamental. Y esta es la función simbólica del mito. Porque, señores, si bien es cierto la iglesia es espiritual, también es terrenal. Tiene una organización. Y cuando me refiero al mito, lo que quiero hacer es definirlo claramente, ¿no? El mito no es una mentira. Y es lo primero. El mito es una estructura que da sentido, que ordena y que lo hace que hace lo incomprensible más entendible. Es algo que confiere autoridad a lo que podría parecer algo arbitrario. ¿A qué me refiero? Esto es porque sí, así es y punto. No, no, no. El mito te da esta opción. Termina ordenando aquello que pareciese algo no tan entendible, ¿no? Max Weber, el gran sociólogo del poder, lo dijo con claridad. Toda autoridad necesita legitimarse. Puede hacerlo por la costumbre, puede hacerlo por las reglas, puede hacerlo por el carisma o por lo que es más poderoso de todo, por Dios. Y sí, si un papa es elegido porque Dios lo quiso, eso ya no se discute, ya no se investiga, ya no se objeta.
Y dentro de nuestro entorno y organización social sucedía lo mismo con los reyes. Decían de que reinaban por mandato divino. De esa forma, pues, le daban valor y autoridad a el gobierno que iban a ejercer. Es bueno siempre saber ese tipo de cosas. Eh, Podríamos decir que, en este sentido, el mito del Espíritu Santo transforma una votación humana en un mandato divino. Y eso, queridos amigos, es brillante. ¿Por qué? Porque convierte el poder en misterio. ¿Por qué? Porque al misterio, pues, no se le exige transparencia. Michael Foucault, por su parte, por ejemplo, nos decía que todo poder necesita producir verdad. Decía que el discurso produce realidad. Y lo que decimos, si se dice con autoridad y en el contexto correcto, se convierte en lo que los otros deben creer. Cuando se proclama el Habemus Papam, no se está informando un resultado. No. Cuando salen a la plaza de San Pedro y dicen Habemus Papam, lo que se está diciendo es que se está consagrando una verdad. Y esa verdad no se puede revisar, porque la permitió Dios. Punto. No hay vuelta que darle. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Lo lamento. Dios así lo ha querido. Ahora, humanamente hablando, ¿esto qué cosa hace? Nos abre una grieta. ¿Por qué? Porque si nadie puede auditar al Espíritu Santo, si no hay criterios externos para verificar si actuó o no, entonces su invocación se convierte en el argumento perfecto para blindar cualquier resultado. Vamos a tener entonces que enfrentarnos a más preguntas incómodas, pero igual de válidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el Espíritu Santo no habló? ¿O si habló y nadie quiso escucharlo? ¿Qué pasa si se votó por interés, por temores, por castigos? ¿Qué pasa si el elegido no es el mejor? ¿Qué pasa si no es viable políticamente? Pues no lo sabremos. O quizás no debamos saberlo, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer, y lo que sí debemos hacer, es pensar. Tenemos que pensar, tenemos que cuestionar. Pero antes de sacar cualquier conclusión, también debemos preguntar en el lugar correcto. Ojo, para pensar necesitamos también escuchar a la otra parte. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica al respecto? Y pues desde la teología católica, el Espíritu Santo no se revisa ni se juzga. No, eso no sucede, por si acaso. Lo que se revisa, esto es un punto clave, y es bueno que lo entiendan, lo que se revisa es la fidelidad del ser humano a la moción del Espíritu Santo. Eso es lo que se revisa. En el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, se enseña que el Espíritu guía a la Iglesia, sin error, ojo, sin error en materia de fe. Repito, sin error en materia de fe, pero a través de mediaciones humanas. Tenemos un rol participativo en estas acciones. Esto implica entonces que los hombres, incluso los cardenales, podrían cerrar su corazón y confundir su discernimiento o actuar por intereses propios. ¿Mm? Eso sucede. Es más, dejemos de lado el Concilio Vaticano II y miremos al gran teólogo Santo Tomás de Aquino, quien decía que el Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia, que la mueve desde dentro, pero que no anula la libertad de sus miembros. La gracia actúa, pero el hombre puede resistirse. Por tanto, la Iglesia Católica, la teología católica responde que no es que se vaya a revisar al Espíritu Santo, no, señores. Lo que debe de someterse a examen es la conciencia del que dice haber actuado en su nombre. Esto es, nosotros a quien podemos reclamarles a los cardenales, a quienes han dicho que han actuado en nombre del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos juzgar eso? Pues, también la Iglesia Católica nos da luces y nos dice que eso se hace a través de los criterios evangélicos. ¿Cómo es esto? Se preguntan ustedes. Bueno, esto se mide por los frutos de santidad, por la humildad, por la caridad, por el servicio. Eso son índices que van a medir que efectivamente es obra del Espíritu Santo.
Pero también hay otros índices que también nos dicen cuando no es obra del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estos? Pues la ambición, la división o la vanagloria. Donde están esos tres, definitivamente el Espíritu Santo no está ahí. Joseph Ratzinger alguna vez con gran firmeza lo expresó de esta manera, ¿no? Dijo que el Espíritu actúa incluso cuando los hombres lo resisten, pero su acción no es mágica ni mecánica. Depende de la apertura del corazón humano. Preguntar como lo estamos haciendo no es un ataque a la iglesia, por si acaso, no, es un acto de amor por ella. ¿Por qué? Porque tu obligación como creyente es cuestionar tu fe y ponerle bases sólidas. Porque esta pregunta te la puede hacer una persona que no conoce tu fe. ¿Y tu misión cuál es? Predicar el reino de Dios y dar respuestas a las preguntas válidas que te pueden hacer. Porque tienes que recordar que la fe es razonable y si no la interrogas, pues le estaríamos transformando en obediencia ciega. Y queridos amigos, nosotros ya sabemos que si va por el lado de la obediencia ciega, pues esa actitud no salva. No, señores. La obediencia ciega no salva. Todo lo contrario. Somete. Hace mucho daño. El Espíritu Santo no necesita ser defendido. Necesita ser reconocido. Y para reconocerlo, primero hay que saber dónde no está. Y el Espíritu Santo no está en la manipulación, no está en la imposición y no está en la simulación de lo sagrado. Ahí no está el Espíritu Santo. Eso es cascarón puro. Podemos decir que solo de esta manera, cuando se dice que Dios eligió, podemos hacerlo con verdad y no con una simple retórica. Solo interrogando a la fe podemos encontrar sentido, por ejemplo, a las siguientes contradicciones que vemos históricamente en los cónclaves, ¿no? Porque sí, queridos amigos, hubieron papas que fueron impuestos. Juan XII, que fue elegido a los 18 años por influencia de su familia. ¿No? León X, que fue hijo de los Medici y que veía el papado como un trono. Hubieron otros papas que bajo presión de emperadores o reyes franceses pues fueron elegidos. No por nada llegó un momento en que la sede se trasladó de Roma a Aviñón. Todo un caso. En esos casos que acabo de mencionar, ¿el Espíritu Santo fue invocado? Sí, fue invocado. Pero el poder fue el que eligió. Hay otro caso que me parece interesante mencionar también, que es el de Celestino V. Celestino V era un monje ermitaño que fue elegido contra su voluntad. Era un santo, pero era incapaz de gobernar. Celestino V, ante esta desazón de ver en el interior de la iglesia, horrorizado, renuncia. Y fue reemplazado ¿por quién? Por Bonifacio VIII. Hizo Bonifacio VIII, pues tuvo que actuar estratégicamente y lo que hizo fue encerrarlo. No quedaba otro camino. En un ambiente tan conflictivo podía ser utilizado Celestino V para poder dividir a la iglesia. Probablemente no justifico esa acción, no me parece la más adecuada, pero fue lo que sucedió. ¿Qué cosa nos puede enseñar todo esto? Pues que a veces el más puro no es el más apto y el más apto no es el más puro. La santidad, queridos amigos, no garantiza el gobierno no garantiza la santidad. Y al respecto, hay una idea que repite Fabrice Hadjat, que es uno de mis filósofos favoritos. Recomiendo mucho su lectura, si pueden hacerlo, háganlo. Y él sostenía que con una frase muy peculiar, que a veces es denostada, que no es del gusto de quienes quieren una iglesia muy eficiente, muy ordenada, muy lógica, muy burocrática, ¿no? Tiene cierto rechazo por parte de ellos, pero creo que es una gran verdad. Y la frase que decía Hadjat era que el espíritu no actúa en la eficiencia. A veces actúa en lo absurdo, en lo débil, en lo que incomoda. Eso es interesante. Aquí viene algo muy interesante, que creo que le preste mucha atención, y eso es que
Si nosotros nos ponemos a pensar detenidamente, esta frase es profundamente cristiana. Sí, porque Dios no eligió al mejor orador, por ejemplo, para hablar con el faraón. Eligió a Moisés. Moisés tartamudeaba, amigos. ¿Mm? No ungió al hijo más fuerte de Isaí, no. Escogió a David, el más pequeño y el que ni siquiera estaba en la sala para ser ungido, no. Dios mismo no vino al mundo en una familia poderosa, ni apareció con rayos en el cielo, no. Vino como un niño y fue presentado en un pesebre, en un pueblo que era despreciado. ¿Por qué? Porque lo perfecto no deja lugar a Dios. Si nos podemos a pensar eso, sí, eso sucede. Porque lo lógico, lo brillante, lo pulcro no necesita ser salvado. Hadjat lo incluye con claridad. Y dice que el Espíritu Santo no elige a los funcionales, elige a los disponibles. Y eso tiene consecuencias, porque si el Espíritu actúa en lo incómodo, entonces un papa que no encaja puede ser justamente el elegido, uno que no suma números, que no seduce a las masas, que no reforma como se esperaba, pero que ama, que reza, que calla y que tal vez se deja guiar. Lo incómodo no es señalar el error, a veces es señal de profecía, porque el Espíritu no viene a confirmar nuestras lógicas, viene a desarmarlas. ¿Para qué? Para que entremos en contralógica, la del reino de Dios, en donde los últimos son los primeros y donde Dios no elige como el mundo elige, ¿no? Entonces, ¿qué es un cónclave? ¿Una elección política vestida de liturgia? ¿O es un acto de fe filtrado por intereses humanos? La respuesta más honesta es que ambas cosas. Es barro y es aliento. Es estrategia y es oración. Es cruz y es poder. Pero digamos que lo más fuerte es que el cónclave no es solo cosa del Vaticano. No. Todos tenemos un cónclave dentro. Cuando debemos decidir entre la verdad o la comodidad, entre servir o dominar, entre perdonar o vengarnos. Sí, nosotros en esos actos también votamos. Y ojalá, como en la Capilla Sixtina, elijamos no por cálculo, sino por luz. Y lo misterioso y lo más hermoso de todo. ¿Por qué? Porque el mundo no es otra cosa que un reflejo de nuestro interior. Por eso es que debemos de recordar siempre que si nosotros dejamos al Espíritu Santo actuar, no solo va a elegir papas, también elige caminos para el alma. Y cuando eso pasa, hay humo blanco también en el corazón. Para terminar, quiero terminar con otra frase de Joseph Ratzinger, quien en tono profético dijo una vez: no es cierto que todos los papas hayan sido los mejores. Lo admirable es que, a pesar de todo, la Iglesia haya sobrevivido. Eso quizás sí sea obra del Espíritu Santo. Esta es la primera entrega de una serie de 3 videos que voy a hacer. En la siguiente voy a desarrollar el tema de los cardenales. Te invito a seguirla. Suscríbanse. Así de esta manera me apoyan a seguir pues, reflexionando, seguir investigando, a seguir brindándoles información que pueda serles de utilidad. Y finalmente, pues, despedirme de ustedes agradeciéndoles y haciéndoles una exhortación. Sean buenos si pueden. Hasta luego.